La Alianza Nacional contra la Violencia hacia las Niñas, Niños y Adolescentes cumple su segundo aniversario desde su puesta en marcha en agosto de 2019. Esta estrategia tiene como finalidad articular esfuerzos para actuar de forma conjunta y corresponsable frente a la prevención y atención de las diferentes formas de violencia contra la niñez y la adolescencia, interviniendo sus causas estructurales con un abordaje integral, multisectorial y basado en la evidencia. Para dar un breve contexto, el 41% de los niños, niñas y adolescentes sufrió algún tipo de violencia en el país. Asimismo, el 72% de aquellos que fueron víctimas de violencia sexual fueron vulnerados en el hogar y el 32.5% de los niños y adolescentes sufrió de violencia física, según reportó la encuesta de violencia contra niños, niñas y adolescentes. Hoy la Alianza Nacional cuenta con un completo plan de acción que integra más de 180 iniciativas de los diferentes actores del Estado, agencias de cooperación internacional y organizaciones de la sociedad civil. Representa este proceso la manifestación palpable del trabajo articulado entre los diferentes actores corresponsables de la garantía de los derechos de la niñez y la adolescencia. Es así como en el marco de la Agenda 2030, Colombia dirige sus esfuerzos para que niñas, niños y adolescentes cuenten con un país en el que puedan crecer protegidos en los diferentes entornos en los cuales se desarrollan. Un país que garantiza la igualdad de medios y oportunidades para construir sus proyectos de vida y asegurar su desarrollo integral y bienestar social. Por ello, en este panel hablaremos sobre cómo desde el entorno institucional se ejecutan acciones para la prevención de la violencia contra niños y adolescentes y de qué forma estas estrategias han tenido impacto en los hogares colombianos. Pero antes de esto, quiero conversar un poco con Dayana, porque aquí todos queremos oír las voces de nuestros protagonistas, los niños y adolescentes, quienes tienen una forma de percibir el mundo de una manera muy interesante y asombrosa. Nosotros también tenemos mucho que aprender de ellos. Dayana, cuéntanos, ¿por qué consideras que es importante que los mayores de edad respondan a las inquietudes que ustedes tienen y cómo te sientes cuando las personas mayores escuchan con atención lo que quieres decir? Bienvenida, Dayana. Buenas tardes. Respondiendo a la pregunta, porque la comunicación entre jóvenes pues es para mejorar un futuro, un buen mañana, y pues siendo yo como adolescente siento tranquilidad. Cuando los adultos te escuchan con detenimiento, Dayana, sientes entonces tranquilidad. Cuando te miran a los ojos, cuando denotan una genuina preocupación por lo que estás diciendo, ¿qué sientes, Dayana? Tranquilidad. Tranquilidad. ¿Eso Sí, te sí. genera confianza? Sí, señor. Perfecto, Dayana, muchas gracias. A continuación, Dayana va a realizar una pregunta a los panelistas. Dayana, por favor, te escuchamos. Como representante de los niños, niñas y adolescentes hemos visto cosas de maltrato por parte de entidades de salud y educativo. ¿Cómo pueden hacer para que esto no siga? ¿A quién quieres hacerle la pregunta inicial? ¿Cuál de las panelistas? A la directora Lina. Bueno, primero que todo, mil gracias Carlos Mario y Dayana por moderar este panel, que es muy importante. Segundo, a todos los que están acá en el tema de violencias, como lo hemos visto a lo largo de la mañana en los paneles, hemos evidenciado y la estadística evidencia que las niñas desafortunadamente en Colombia son las más propensas, por ejemplo, a la violencia física, a la violencia psicológica y a la violencia sexual. Por eso es súper importante que todas las mujeres que estén acá entiendan el gran privilegio que es tener referentes positivos. Y Raquel y Gina, yo quiero en este momento hacerles un homenaje a ustedes. Además, sos la rectora de mi alma mater, de la Universidad de los Andes, y creo que es la primera rectora mujer que hay en la historia de la universidad. Economista y una de las mejores economistas que tiene el país.
Y yo creo que además por eso es tan importante que Raquel está acá, porque entiende el impacto de la violencia sobre el desarrollo económico de nuestro país. Porque mucha gente suele pensar que la violencia solo afecta el tema del desarrollo emocional y social, que claramente tiene una afectación, pero tiene unas consecuencias muy grandes en materia de productividad y desarrollo económico para el país. Así que Raquel, gracias por ser un referente para todas las niñas, adolescentes de este país y para las que estamos más grandes también. Y Gina, obviamente tú con el liderazgo que ejerces frente al tema de salud y la ayuda que nos has dado para transformar las realidades en el marco de una coyuntura que ha transformado el mundo, que es la pandemia del COVID-19, has estado al lado del presidente todos los días mirando no solo como el impacto de salud en tema de vacunación y en tema de prevención del contagio del COVID, sino de las otras prevenciones en salud que tenemos que afrontar los colombianos y el mundo entero, dada la pandemia, la salud mental y la salud derivada de la violencia que muchos niños y niñas están expuestos. Pero yo quiero, para contestar la pregunta de manera directa, decir que lo primero que tenemos que hacer, y ahorita lo decíamos con Raquel antes de subir al escenario, es que para evitar que la violencia ocurra en cualquiera de los entornos donde los niños y niñas se mueven, es un gran sacudón para toda la sociedad, es transformar normas, culturas y valores. Lo hemos dicho a lo largo de la mañana y yo creo que hay que reiterarlo, Carlos Mario. Colombia es una sociedad que ha normalizado la violencia. En el TED Talk que inició nos decían: puede que yo crea que si a mí me pegaron chiquito y estoy perfecto, no entienda las consecuencias que hubo en mí esos golpes. Y todos tenemos consecuencias. Colombia es una sociedad agresiva, es una sociedad violenta por naturaleza, desafortunadamente, por una naturaleza que se ha constituido a partir de lo cultural y de la historia. Y eso es lo que tenemos que transformar en pro de nuestra niñez, en pro de nuestro futuro y de nuestro presente. Y nosotros venimos trabajando además en dos escenarios específicos, Dayana. El primero es que estamos constituyendo, y hoy voy a chiviar un poco al señor presidente, pero hoy lanzamos, Raquel y Gina y Carlos Mario, un equipo élite, conformado, es un equipo interdisciplinario, tiene además psicólogos forenses, especialistas en identificar riesgos probables o evidentes en niños y niñas en la institucionalidad del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en los centros de desarrollo infantil, en los hogares comunitarios, en los hogares infantiles. Este equipo estará con base en Bogotá, pero visitará de manera aleatoria los más de 66.000 unidades de servicio que tiene el instituto para identificar esos factores de riesgo. Uno puede prevenir que las violencias sigan ocurriendo cuando identifica a tiempo y de manera temprana que está ocurriendo ese daño. Y hay unos síntomas para todos los que somos papás de que los niños pueden estar siendo víctimas de un tipo de violencia. El niño se vuelve retraído, si no lo era, de repente se vuelve más agresivo. Si hay violencia sexual, puede haber tocamiento, comportamientos sexuales que antes el niño no tenía, puede presentar moretones en el cuerpo, y todos estos elementos los tenemos que tener los padres de familia identificados, pero también el talento humano que está en el sector institucional y educativo. Todo el talento humano significa madres comunitarias, agentes educativos, que además estaremos reforzando su formación para identificar estos riesgos de la mano de UNICEF y de la mano, Gina, si ustedes nos acompañan, también de ustedes en una estrategia integral que permita prevenir esos ejes de violencia. Creo que esto es lo que venimos haciendo inicialmente o fundamentalmente en el tema del entorno institucional que le compete al ICBF. Y por otra parte, pues claramente venimos trabajando en los entornos familiares, Carlos Mario, porque volvemos y reiteramos, si hay un lugar que por excelencia tiene que convertirse en el entorno seguro y protector de los niños y niñas, es la familia. Yo dejaría ahí en función del tiempo. Gracias. Muchas gracias. Por favor, responde la representante Gina. Gracias Dayana, gracias también Carlos Mario de estar acá con ustedes y sobre todo con las familias, vemos niños y también diferentes personas de instituciones que nos acompañan hoy. Bueno, para contestar directamente la pregunta que nos hace Dayana, ¿cierto? ¿Qué podemos hacer para que no siga sucediendo esta violencia contra niñas, niños y adolescentes, sobre todo a nivel de las instituciones? Yo les diría, papá, mamá, familias, niños,
¿Cómo ustedes soñarían o visionarían esa escuela o ese centro de salud o ese hospital en su comunidad, en su municipio o en su departamento? Cierto que quisiéramos que sea un espacio en el cual puedan llegar nuestros niños, niñas, adolescentes y sentir esa confianza de que si tengo un problema, sea un problema de salud, pues acudir ahí a ese personal de salud, a ese médico, a esa enfermera o ese auxiliar que pudiera escucharme y poder atenderme, ¿no? Sin ningún prejuicio y estar muy abierto. Y también igual en la escuela, que pudiéramos tener ese entorno en el cual hay una confianza en que el niño, la niña o el adolescente pueda también acudir a ese maestro o esa persona guardián que está ahí, al cual podemos confiar y conversar con ellos. Entonces es clave y nos alegra mucho, Lina, de que sea toda esta mañana y este día el hablar cómo podemos juntos crear estos entornos saludables que permitan prevenir lo que es la violencia contra niñas, niños y adolescentes. Y para eso podemos dar todos un poquito. En el panel anterior, en el piso 3, estábamos hablando de familia, un entorno también que va a protegernos, prevenir de esta violencia. Igual también pensamos que puede ser posible en un centro de salud, en un hospital, en una escuela. Y quiero contarles, ¿no? Yo soy peruana y por el trabajo que tengo he viajado por varios países. Y ahora cuando ponía a pensar en tema de este tema, recordaba lugares donde he estado, por ejemplo, en Río de Janeiro, en Brasil. Y qué lindo ver, ¿no es cierto?, un centro de salud que tenga un espacio para poder responder a las necesidades de esos niños, niñas y adolescentes. Un espacio en que no solamente se cure la enfermedad, porque sabemos que tenemos que más bien velar por la salud, hacer que la salud y el bienestar de cada uno de ustedes prevalezca. Entonces, que en ese espacio, y lo veía en Río de Janeiro, como con los adolescentes se realizaban clases de cocina, o sea, se realizaban deportes o el yoga o también otras actividades que provienen a lo que es proteger nuestra salud y nuestro bienestar sobre todo. Y no solamente ahí, recuerdo también cuando estaba en El Salvador, en Centroamérica, que saben que también hay un problema muy serio de violencia, sobre todo de las maras y de los grupos, ¿cierto?, que están propendiendo a esa violencia dentro de sus comunidades. Y cómo a nivel de esa comunidad podían haber también esos lugares en que se acoja a los jóvenes, a los adolescentes, y que ellos se sientan con esa confianza de poder acudir, llevar su problema, poder compartir con sus pares, compartir también con estas personas que son ya mayores y que pueden con ellos ayudarlos. Entonces es posible que en esos entornos, a medida que estamos las personas mayores responsables de esos lugares, poder tener a los niños, niñas, adolescentes como el centro de nuestra actividad, el centro de nuestra acción. Y eso también trasciende lo que se está haciendo desde el ICBF con todos los sectores y con el mismo gobierno y encabezado por el señor presidente y la primera dama que ha estado acá. Que en todas nuestras políticas, que en nuestros lineamientos, en nuestras normas, en nuestros planes, sea el centro de nuestra atención y el centro de nuestra responsabilidad, de nuestro actuar común, ese niño, esa niña, ese adolescente. Entonces, es posible, Dayana, es posible, Carlos Mario, hacerlo, pero sí poder poner en práctica lo que recomendamos, que tenemos que proteger, y hay muchos instrumentos. Escuchábamos a la universidad y seguro que ahora también lo vamos a escuchar a nuestra colega Raquel en términos de qué es lo que se sabe, qué es lo que se estudia y se aprende y cómo eso aplicarlo en cada uno de estos entornos. Muchas gracias. Por favor, podemos escuchar su respuesta, rectora Raquel. Muy buenos días a todos y todas. Es un gusto estar aquí con ustedes hoy, padres de familia, niños, niñas, adolescentes. Gracias, Lina, por tu invitación. Qué placer estar acá con ustedes, Carlos Mario, Gina, Dayana. El mandato constitucional contra las violencias es detectar, proteger, atender, investigar y sancionar. Eso es lo que dice la Constitución.
Y eso es lo que las instituciones que atendemos niñas, niños, adolescentes, jóvenes debemos hacer. Mi respuesta, Dayana, una de las respuestas es: debemos tener unos protocolos de atención contra las violencias. Eso aún no existe en la gran mayoría de instituciones que atienden niños y niñas en este país. La Universidad de los Andes es quizás una de las primeras en donde tenemos este protocolo que le llamamos MAAT, por maltrato, acoso, amenaza, discriminación. Y francamente es difícil, da miedo, no hay confianza, la gente no confía en las instituciones, reportar la violencia es pavoroso, francamente. Pero esa ruta requiere de 3 fases. La primera, de la cual yo soy muy fan, es la prevención y formación. Luego, por supuesto, hay que atender y proteger en caso de riesgo, cuando hay una presunta víctima. Hay que atenderla y protegerla, sobre todo si son menores de edad. Y en tercer lugar, hay que investigar y sancionar. Esos protocolos son, reitero, difíciles, hay falta de confianza y hay temor por tratarse de violencia. La prevención y formación, que es la primera fase, es, en mi opinión, lo más importante. Ese cimbronazo que dice Lina, ese cambio de cultura, es ese reconocer los comportamientos que constituyen violencia. Me gustaría pensar que la violencia sexual no está en realidad normalizada, quizás la disciplina física está muy normalizada, pero hay una gran cantidad, le llamo yo, de microviolencias que están absolutamente normalizadas en las instituciones. Entonces, mi marido me cuenta con frecuencia esta historia en su colegio. Él tenía un compañero de apellido Reina y el profesor, cuando entregaba los exámenes, le decía: Reina, 0, 0 cerote. O sea, leía la nota del examen en voz alta: 0 cerote. Usted reina pero no gobierna. Eso es una microviolencia. Eso no está bien. O cuando las estudiantes contestan una pregunta del profesor, quizás de la manera que él no lo espera, el profesor contesta: obvio, tenía que ser mujer. Eso es una microviolencia. Tampoco es aceptable. De tal manera que ese reconocimiento de lo que constituye las violencias es el primer paso. Entender que algunas cosas constituyen un acoso, una amenaza y un maltrato para los niños, niñas y adolescentes, y que no lo debemos permitir. Ahí, la segunda fase de protección y atención, pienso que es muy importante. Me encanta la noticia que das, Lina, de los psicólogos forenses. Es indispensable que las instituciones podamos detectar a tiempo que niño o niña está en riesgo, porque está actuando distinto, porque aparece de manera recurrente enfermo, y protegerlo. Esto es indispensable, hay que atenderlo, no se puede revictimizar a alguien que ya es víctima. Entonces, la atención de ese niño presunta víctima o niña es de vital importancia. Y finalmente, las instituciones debemos garantizar que se hace algo respecto de esa violencia. Esto es difícil porque las instituciones no somos juzgados, no somos abogados, pero debemos velar por los derechos de los niños, niñas y adolescentes que estamos atendiendo. Tenemos que generar consecuencias contra los agresores. No puede haber impunidad, al igual que en el sistema legal colombiano, en nuestras instituciones debe haber consecuencias por el maltrato. Y eso es lo que creo que en principio debemos comenzar a mover de manera contundente. Esos protocolos son difíciles de armar, no todas las instituciones en este país cuentan con eso, y debemos ayudar a que las instituciones puedan avanzar en este diseño de los protocolos de atención a los niños y niñas adolescentes presuntas víctimas de los temas de violencia. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por sus acertadas preguntas, respuestas. A continuación, voy a hacerle una pregunta a la doctora Gina Tambini, representante de la OPS y OMS para Colombia. Estimada Gina, ¿cuáles son las principales dificultades que poseen las instituciones frente a la prevención de violencias contra niñas, niños y adolescentes? Gracias. Pues como venimos diciendo,
a nivel de la institución es importante poder tener esos espacios en los cuales respondamos a las necesidades de niños, niñas, adolescentes, que es el personal responsable que está haciendo sus acciones, el trabajo en esa institución, tenga la formación, la motivación para poder detectar tempranamente algún hecho que esté afectando y que sea violento para un niño, niña o adolescente. Y para eso pues se necesita, uno, el convencimiento y tener ese compromiso de que sí es posible hacer y buscar los medios, los recursos, ¿no? Un espacio, si que queremos crear una área en donde podamos hacer otras actividades, como les decía, un centro de salud, que también se hagan actividades para el bienestar de esos jóvenes, adolescentes, niños, niñas, pues hay que movilizarse y en esa comunidad, en ese municipio, buscar los recursos. Entonces, son desafíos que muchas veces son materiales, pero que con ese convencimiento que podemos juntos y en una forma muy articulada y sobre todo creando espacios de confianza, trabajando con estos niños, niñas, adolescentes y sus familias, poder movilizar recursos para poder generar esos espacios, buscar fortalecer la capacitación, la motivación de ese recurso humano y tener también otros elementos, ¿no? Porque si queremos un área para deportes, pues necesitamos todos los materiales para poder facilitar el deporte de esos jóvenes, adolescentes, niños y niñas. O también, como les decía, si queremos implementarse a una clase de cocina a nivel de una área que tengamos en este hospital. Les cuento que también acá en Colombia, cuando estuve en Bichada, en Puerto Carreño, veíamos cómo el hospital, ¿cierto?, había generado toda una área en el cual hacía reuniones con los jóvenes y buscaban a través del dibujo, a través de la pintura, que ellos también pudieran expresarse cuáles eran esas áreas que querían fortalecer o desarrollar en ese camino al desarrollo integral que tenemos, que es un derecho de cada uno de nosotros como personas. Entonces, hay desafíos, pero sí en esa movilización y articulación del trabajo, y qué bueno pues tener una institución como la ICBF con ese respaldo de los otros sectores para que eso se haga una realidad, que se haga una realidad en nuestros territorios. Muchas gracias, Gina. A continuación le pregunto a la doctora Raquel Bernard, rectora de la Universidad de los Andes, ¿cuáles son las acciones estratégicas que previenen la violencia contra niñas, niños y adolescentes desde la institucionalidad y cuáles son las consecuencias positivas en su implementación a nivel institucional y social? Te escuchamos, Raquel. Gracias, Carlos Mario, por tu pregunta. Yo, por supuesto, partiendo de la universidad, no puedo contestar otra cosa que la estrategia fundamental es la formación. Antes hablé de un protocolo completo, pero realmente creo que todo parte de la formación, prevención, promoción. Y ojalá nunca tuviéramos que llegar ni a la protección ni a la sanción. La disciplina es una cosa difícil. Yo soy mamá de 2, Sofía tiene 9, Juan Miguel tiene 13. Francamente, papás y madres que veo acá, les confieso que es un gran reto para mí la disciplina. Siento que hay una incomprensión en lo que es la disciplina, para qué sirve y por qué es importante. Entonces, en principio, el niño desobedece, se comporta de la manera que uno no espera y se entiende la disciplina como la manera de acallarlo. Necesito que este momento de pataleta se acabe ya. Entonces, voy a atacar ese instante de una manera, llamémoslo, radical. Te callas ya, o una palmada o un grito. Resulta que esos momentos son unos momentos de potencial gran aprendizaje para los niños. Son los momentos en donde los padres tenemos la responsabilidad de enseñarles cómo regular las emociones, cómo negociar con el amiguito el juguete en la arenera, cómo manejar el nerviosismo porque tiene que hablar en público en la clase al siguiente día. No son momentos para decirle que se calle, más bien decirle qué sí debe hacer. Estás peleando con el niñito en la arenera, ¿por qué? ¿Quieres la pala que él tiene? Enseñarle al niño cómo pedir la pala, cómo compartir. No es el momento de regañarlo, a decirle, no hagas eso. Hagan de cuenta que ustedes les están enseñando a sumar. Entonces, que no, Raquel, 2 más 3 no da 4, estás haciendo mal. Y nadie me dice que 2 más 2 da 4, nadie me dijo, solo me regañaron.
Nunca jamás voy a aprender a sumar si nadie me dice que sí tengo que hacer para sumar bien. Igual es con el desarrollo socioemocional de los niños. Si de chiquito nadie me dijo cómo ser resiliente, cómo tratar de moldear mi resiliencia. Entonces, la vida es dura, me voy a enfrentar muchos obstáculos. No siempre me puedo tirar a hacer pataleta, pero el padre y la madre tienen la responsabilidad de enseñarle cómo se construye esa resiliencia. ¿Qué es lo que tengo que hacer para manejar mi emoción, para controlar mi cerebro, para hablarle a mi corazón de cómo tengo que controlar esa emoción, aprender de lo malo, seguir adelante? Pero eso no se aprende solo. Creo que esa es una cosa muy difícil para los padres, francamente. Y Lina, creo que este tiene que ser un tema de política pública muy fuerte. Abajo en el panel hablaban también de la crianza positiva, de la crianza saludable, porque no es fácil. De nuevo, tengo que reiterar mi confesión de que como madre he encontrado eso muy difícil. ¿Cómo es exactamente esa crianza positiva? ¿Cómo uno aprovecha el momento de pataleta, de desobediencia, para lograr un cambio en el niño? Ahora, ustedes imagínense, veo unos papás con niños chiquitos, imagínense un aula que tiene 25 de esos niños de 2 años. Yo digamos, no podría. Entonces, los maestros y maestras también requieren ayuda, porque es muy difícil manejar un aula de 25 niños de 2 añitos que todos quieren el mismo juguete, todos quieren estar con la profesora leyendo el libro alrededor de la profesora. Eso se llama enseñarle a la maestra el manejo de aula. ¿Cómo puedo lograr que los niños colaboren, que interactúen bien? ¿Qué hago cuando un niño está peleando con el otro? No sirve el grito, no sirve separarlos como a la fuerza. A todos hay que formarlos, a los padres, a las madres, a los maestros y maestras debemos formarlos. Esto se aprende, no es fácil, pero creo en realidad que estos son unos momentos de oro. Lo que queremos es que nuestros hijos sean personas empáticas, resilientes, empoderadas. Estamos logrando todo lo contrario cuando les gritamos y les pegamos, todo lo contrario. En un país de posconflicto necesitamos esos ciudadanos empáticos, tolerantes, amables. Eso solo se logra enseñándoles cuando están creciendo, que tienen que responder así al conflicto, que tienen que regular sus emociones de cierta manera. Tal manera que pienso, Carlos Mario, que la formación de padres y madres, la formación de maestros, la formación de adultos que atienden niños en instituciones es fundamental para poder criar y ver crecer y crecer alas a los jóvenes de este país, en donde podemos realmente evitar la violencia y más bien formar individuos que tienen ese potencial de impactar el país. Gracias. Muchas gracias, Raquel, por esas sabias reflexiones. Finalmente, estimada Lina, ¿cómo se fortalecen los diferentes entornos donde transcurre la niñez y la adolescencia desde la institucionalidad y cómo esto potencializa el desarrollo social y económico de los países? Yo creo que hemos venido hablando en el panel en reiteradas ocasiones desde los distintos ángulos frente a cómo fortalecer esos entornos para que se conviertan en entornos protectores, esos espacios donde los niños y niñas se mueven habitualmente. Y Raquel creo que lo decía, y lo primero, Carlos Mario, es identificar uno qué constituye violencia, porque claramente hay unas violencias que son evidentes, como Raquel lo mencionaba, pero hay otras microviolencias que están ahí, pero en el marco de los diferentes tipos de violencia también tenemos que desmenuzarlo. Entonces, en la violencia física hay diferentes tipos de violencia física. Yo me acuerdo estando en la barra en Buenaventura, un niño con la espalda marcada me decía, es que a mí suelen darme con el cable de la plancha. Eso es de alguna manera, desafortunadamente, en algunos lugares un eje consuetudinario, o el chancletazo o la palmada o el golpe, y eso precisamente es una de las cosas que tenemos que construir, y es que uno corrige con violencia física. Corregir a los niños como padres de familia con violencia física es inducir a
ciclos de violencia y perpetuar los ciclos de violencia en los que nos hemos sumido. Pero también es entender que hay violencia psicológica y la violencia psicológica se ejerce de diferentes maneras, bien lo decían, desde un docente o un profesor que no sepa comunicarse con su estudiante, pero también nosotros como padres o los compañeros del colegio. Ahí hablamos del bullying y el bullying se constituye en uno de los elementos fundamentales que se ha convertido en un eje de que lo tenemos que combatir entre todos y transformar para poder generar sociedades más empáticas. Yo creo que es más, o sea, tenemos que empezar a reconocer que si trabajamos juntos y nos ponemos en los zapatos de los otros, la transformación puede ser de alguna manera más fácil. Claramente hay violencia sexual, Raquel, a mí me duelen las cifras, pero en el año 2020 nosotros abrimos más de 28.000 procesos administrativos de restablecimiento de derechos por violencia, de los cuales 14.233 fueron por violencia sexual. Esto representa casi que la mitad de las violencias o de los procesos administrativos por violencias abiertos, y hay diferentes tipos de violencia sexual que también tenemos que aprender a reconocer. No solamente es la penetración, por así decirlo, y que todo el mundo aquí lo conozca, sino también el tocamiento es indebido a las partes íntimas de los niños. Hay que respetar el cuerpo, la individualidad de los seres y los besos no permitidos. Hay que poner límites y como padres de familia tenemos que saber reconocer cuando un niño, por ejemplo, dice es que yo no quiero saludar de beso, y no tienen por qué obligarlos. Nosotros vivimos en una cultura que es muy dada al abrazo, al beso. Los niños y niñas hay que respetarles en sus espacios y sus momentos porque no todos están acostumbrados. Y hay violencias que son por negligencia o omisiones que también se empiezan a perpetuar en el tiempo. Creo que uno de los elementos es empezar a reconocer y desglosar los tipos de violencia para el talento humano, para los padres de familia, para la sociedad en general, porque todos somos corresponsables en el bienestar y en el cuidado de la niñez, quienes representan, repito, una y otra vez la oportunidad de una humanidad totalmente distinta. Y bien lo decían ahora y desafortunadamente la ministra María Victoria no pudo estar, pero también el tema de escuela para padres, y en el marco de esa corresponsabilidad es empezar a trabajar entre los docentes, entre el colegio y los padres de familia. Tenemos que volvernos articuladores y realmente socios en ese esquema de crianza positiva y parentalidad positiva que tenemos que ejercer en el marco de la transformación. Y algo que Raquel tocaba y yo también quiero anunciar que el ICBF viene trabajando y lanza precisamente el primer piloto el último trimestre del año, es en el esquema de salud mental para el talento humano, al menos nosotros en el marco de la primera infancia, porque reconocemos, como bien lo decía, cómo comenzó esto. Además empezamos en el proceso de cómo empezar. En el marco del Pacto Colombia con las Juventudes, que fue ese proceso que el presidente el 8 de mayo nos dice vayan y establezcan esos diálogos sinceros, ciertos con los pelados y las peladas de Colombia. Los pelados y las peladas de Colombia alzaron la mano y dijeron uno de los temas que más nos preocupa es la salud mental. La gente de mi generación, los que estamos un poquito más oxidados, nos daba pena, miedo a hablar de la salud mental, Gina, como que nos parecía un tabú. Para los pelados se volvió un elemento natural y de alzar la mano y pedir ayuda. Y ahí empezamos a ver que la salud mental tiene que empezar a abordarse hasta desde la primera infancia, precisamente, los niños y niñas más chiquitos. Entonces decíamos, ¿cómo hacemos que los niños sean más resilientes? ¿Cómo fortalecemos el esquema de que conozcan sus derechos? El empoderamiento de sus derechos es fundamental. Y ahí empezamos a desglosar los niños antes de, porque hay que hacer el esquema de protección en salud mental. Tenemos que garantizar que quienes están al lado de ellos, los cuidadores, los docentes, los agentes educativos y madres comunitarias, tengan salud mental propia. Eso es fundamental y estamos empezando un trabajo para garantizar y abordar la salud mental de los agentes educativos y madres comunitarias en el esquema de la primera infancia. Creo que esos son, y dejo como esos tres elementos, obviamente atender al talento humano y enseñarles también a regular sus emociones para poder trabajar con niños y niñas y buscar de esos momentos de inflexión oportunidades para el cambio. Dos, conocer muy bien las violencias y tres, como lo decía, el hacer equipo entre el talento humano que está en la institucionalidad y obviamente los padres de familia. Muchas gracias, Lina. Dayana, ¿algún comentario sobre las apreciaciones que has escuchado por parte de las tres panelistas? No, pues muchas gracias por sus respuestas. Quisiera contarles una historia
un poco personal, pero pues viene mucho contra el bullying y la violencia. Pues la verdad yo como tal tengo o tenía una discapacidad física en los pies, llamada parálisis cerebral espástica. Y pues la verdad estuve 7 años en el Jardín El Ciprés de Compensar, pues aprendiendo a caminar y a tomar como esa fuerza de salir al mundo, a enfrentarse a todas las personas, pues de que tanto pueden ser buenas para su vida, tanto malas. Y ya que terminó pues esa aventura en el jardín, pues entramos al colegio y ahí fue pues un momento muy difícil, pues porque todos los días que entraba a estudiar, que iba a estudiar, era bullying, no tanto como verbal, sino físicamente. Y pues yo era una de las personas de que yo no decía nada, de que yo no, como no lo comentaba, yo me quedaba callada y entre más me quedaba callada, como que más me hacían el bullying físicamente. Y pues poco a poco se ha mejorado como la cosa, ya pues uno ya sabe cómo tratar a las personas, pero sin embargo todavía me da miedo salir pues al mundo a, como a enfrentar, pues porque todavía me falta mucha vida y pues si Dios lo permite, a mí me gustaría ser educadora especial. Pues yo ya, pues yo ya sabiendo uno cómo sentirse, pues yo, yo ya sé un niño de discapacidad cómo se siente, pues porque un niño con discapacidad no se siente igual a los otros, se siente pues raro porque los otros no lo van a mirar pues como debe ser, ¿sí me entiende? Y pues no, pues gracias. Es una experiencia maravillosa la de Dayana Lina. Yo estuve conversando esta mañana con ella y le dije, Dayana, eso va a ser lo más importante del panel, que compartas tu experiencia y que mires cómo este trabajo articulado va a permitir que otros jóvenes no padezcan lo que ella tuvo que afrontar y lo que tuvo que sufrir en su niñez. Dayana, muchas gracias. Te lo dije que iba a ser el tema central, iba a ser tu experiencia. Finalizamos, damos gracias a nuestras panelistas. Lina, debemos acudirnos y desterrar todos los tipos de violencia que afectan a nuestros niños y adolescentes, estar muy atentos a los síntomas y riesgos, trabajar en los entornos familiares para que sean seguros y protectores, empoderamiento de los derechos de los niños. Gina asimismo nos compartió sobre la necesidad de desarrollar entornos saludables, escuelas, hospitales que brinden confianza y permitan prevenir y proteger a los niños de la violencia, que responda a sus necesidades mediante el deporte, el yoga, las clases de cocina. Raquel nos plantea el protocolo contra las violencias. La Universidad de los Andes ya lo implementó. Prevención y formación, atender y proteger, investigar y sancionar. Formación es el cambio de cultura, cambiar las microviolencias que no sean aceptables. Y el último punto habla de velar por sus derechos, investigar y sancionar, velar por sus derechos y generar consecuencias para los agresores. Gina también nos plantea movilizar la comunidad para buscar recursos que permitan desarrollar estos espacios saludables. Raquel nos afirma con total convicción que la formación es la clave. Inculcar disciplina en nuestros niños. Los padres debemos enseñarles a regular las emociones, a compartir, a zanjar discusiones y llegar a acuerdos, ser resilientes, manejar y respirar las emociones, a desarrollar una crianza positiva, formar a los padres y a las madres ciudadanos empáticos. Debemos acabar, en síntesis yo recojo, debemos acabar con esa desafortunada máxima, estimada Raquel, de que la letra con sangre entra. Eso está en desuso, eso no puede seguir existiendo
en nuestros procesos de formación, ni en nuestros colegios, ni en nuestras universidades, ni en los institutos que forman para el trabajo y el desarrollo humano como en el SENA. Debemos es propender por una formación en valores, es la que debemos impartir, capacitar, inculcar competencias socioemocionales. Gracias entonces a nuestras panelistas por compartir con nosotros el valioso trabajo interinstitucional que se ha venido realizando en Colombia para la prevención de la violencia en niños, niñas y adolescentes. Y agradezco también a mi comoderadora Dayana por acompañarme en este importante panel. Muchas gracias, feliz día.